Estamos a 30 de diciembre de 2021 y ya pasó más de un año desde cuando comencé con este podcast llamado Derecho y Turismo. Y quiero cerrarlo de la mejor manera que puedo hacerlo, al menos desde mi lado, que es haciendo un episodio hablando de muchas cositas que yo creo que este episodio de hoy va a ser un episodio para guardarlo en el bolsillo. Vamos a hablar de temas respecto de consejos, de derechos, qué hacer si hay una situación de overbooking o la famosa sobreventa, qué hacer si me contagio de COVID, bueno, dónde reclamo. Todas estas cuestiones voy a hablarlas hoy, así que te invito a que te quedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo, el último del año 2021. Ya nos veremos más adelante con una nueva temporada, con algunas sorpresitas que en su momento las iré adelantando. Pero bueno, como dije en el intro, voy a hablar de varios temas que me parece que van a tener vigencia, lamentablemente lo digo, van a tener vigencia al menos durante este verano. Y vamos a comenzar con los consejos. ¿Qué consejos le puedo acercar desde mi humilde posición a los viajeros? Bueno, el primer consejo es el de, y un tanto obvio a esta altura, pero bueno, es el de leer bien los términos y condiciones de todo aquello que contratamos. ¿Y por qué es importante leerlo? Porque va a ser, lo que va a determinar la manera y las soluciones que se implementarán ante problemas, conflictos, circunstancias. Es decir, a mí me gusta decirlo de esta manera. Y creo que todos los que están escuchando, en algún momento o aún todavía, juegan algún juego de mesa. Bueno, ¿qué son los términos y condiciones? Son las reglas de esos juegos cuando jugamos y cuando pasaba algo que nos llamaba la atención o lo prejuzgamos como una situación inválida. ¿Qué es lo que hacíamos? O lo que hacemos. Vamos a las reglas y en función de las reglas determinamos soluciones. Bueno, eso es o esos son los términos y condiciones. Así que, primer punto, a leerlos bien antes de pagar y o de aceptar el servicio que se está por contratar. Eso dicho por un lado. Por el otro, respecto a los términos y condiciones, también recordar, y esto es un aviso no solamente para los viajeros, sino también para los prestadores, que los términos y condiciones deben cumplir con dos funciones esenciales. La primera, parece una cuestión simple, pero créanme que no lo es, deben ser claras. Los términos y condiciones deben tener claridad. Entonces, ¿a qué me refiero con claridad? Me refiero a que sea entendible por cualquiera. Es decir, no entendible por un abogado o entendible por un prestador del servicio X, sino entendible por cualquiera. Cualquier persona debe poder comprender a qué se está obligando o qué está consintiendo, ¿sí? Y el otro tema, la otra obligación, es que los términos y condiciones no pueden avasallar derechos esenciales. Hay una cuestión muy leguleya, que la voy a simplificar ahora, que tiene que ver con lo que se llaman normas de orden público. ¿Qué significa esto? Significa que son normas que no se pueden dejar de lado por contratos. Siempre pongo este ejemplo que creo que mucha gente lo ve o lo vio, y es cuando, por ejemplo, van a los garages y hay, no digo todos, pero hay algunos que te ponen avisos que te dicen que no se hacen responsables por abolladuras, roturas, incendios y un montón de accidentes más. Pero ¿para qué estoy pagando si todos esos riesgos los tengo gratis afuera? La realidad es, ¿tiene vigencia? ¿No tiene vigencia? No, no tiene vigencia, porque como dicen por ahí, mi amigo Sergio Derecho Zapatilla dice, ley mata cartel. Bueno, acá pasa algo similar. Entonces hay normas de derecho de consumo que son de orden público, ¿sí? Por ejemplo, el derecho de arrepentimiento, ese derecho que tiene el viajero de poder arrepentirse de la contratación cuando contrató de manera online y lo puede hacer dentro del plazo de los 10 días. Y eso no se puede dejar de lado, no se puede, desconocer. Así que, bueno, repasando por ahí, esos son los consejos que puedo darle. Ahora quiero mencionar otra cuestión más, y son los derechos. Y acá hay varios derechos que quiero ponerle como un resaltador. Derechos que tienen que ver mayormente con dos normas que suelo tratar mucho, tanto en el blog cuando posteo cosas o cuando escribo en revistas jurídicas, también acá en los episodios, que son normas, bueno, generalmente hablo de muchos derechos repartidos en muchas normas, pero mayormente vienen de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil. Bueno, la primera es esto del derecho de arrepentimiento que yo contaba antes.
¿Qué significa esto? Significa que cuando uno compra a través de la web, de una app, a través del teléfono, incluso hasta por correo electrónico, tiene 10 días corridos desde cuando contrató para poder arrepentirse. Gran tema se armó allá por fines del 2020, cuando ya se hizo operativa la resolución de defensa del consumidor sobre el botón de arrepentimiento, y ANAC apareció con una resolución, creo que la 398, si no me falla la memoria, o por ahí andará, la tengo ahí publicada en el blog, diciendo que no aplicaba el derecho aeronáutico. Después en tal 63 que dice que se aplica supletoriamente. Hay todo un menjunje ahí, pero yo sigo sosteniendo y sigo entendiendo, y hay muchos abogados también que piensan, por suerte, o sea, no me siento solo, digamos, en esto, que debiera aplicarse también en el transporte aeronáutico el botón de arrepentimiento, ¿sí? Pero bueno, esa es una gran lucha y ya veremos cómo se resuelve. Todavía no he visto casos judiciales al respecto. Si los llego a ver, se los voy a estar compartiendo. Pero para cerrar el tema, lo que quiero decir es: esto de arrepentirse corre para todos, y sostengo, me apoyo, y los invito a que vayan a ver mi blog, que ahí publico un montón de cosas para que tengan más letras si les interesa, más información, más detalle. Pero entiendo que corresponde también respetar este derecho a los viajeros cuando contratan con las aerolíneas, al menos en el plano local. También debería ser en el plano internacional, pero ese es otro gran problema. Así que por un lado está el derecho de arrepentimiento, que no se puede dejar de lado, y que encima no podemos arrepentir, tenemos que hacerlo a partir de una opción que tiene que estar en la web del prestador, que es un icono que tiene que decir botón de arrepentimiento o arrepentimiento, etc. Debiera ser botón de arrepentimiento, pero tiene que ser un icono fácilmente visible en la página principal, ¿sí? Cuando tratamos con un prestador, en la página principal, ahí tenemos que encontrar nosotros ese botón para poder arrepentirnos. Recuerden, siempre dentro de los primeros 10 días. ¿Qué pasa si me quiero arrepentir luego de esos 10 días? Y bueno, me podré arrepentir, pero con los costos, con los cargos que implementa el contrato, los términos y condiciones, cuando uno resuelve el contrato, ¿sí? Entonces se pagará una penalidad. Lo bueno es que cuando uno se arrepiente antes, no se debe abonar nada, e incluso tampoco se debe argumentar por qué se arrepiente, ¿sí? Ahora, hay un temita acá. Las normas hablan de cosas concretas. Cuando se realiza un producto, algo tangible al que se toca, se realiza a medida. Eso no puede ser arrepentido, no se puede devolver, ¿sí? Acá habrá que ver cómo lo implementa la justicia. De vuelta, no he visto casos para poder compartir esas conclusiones, así que me toca resumir al menos a mis conclusiones. Por supuesto, habrá muchos otros colegas que tendrán las suyas, pero yo entiendo de que acá hay un gris, porque literalmente no hay espacio al servicio, hay espacio al producto. Pero también se podría concebir qué pasa cuando se hacen paquetes a medida. Vamos a aclarar esto para el oyente. Cuando uno contrata con agencia de viajes, puede contratar muchas cosas, pero mayormente se dividen estos dos rangos, en lo que se llama paquete preelaborado y el paquete a medida. El preelaborado es el que arma el paquete de viajes, seguramente por un tour operador, y lo revende, ¿sí? El famoso caso que te venden, por ejemplo, no sé, voy a inventar, 10 días en tal lugar, con tal aerolínea, en tal hotel, ya está todo armadito. Ahora, el paquete a medida es ese que el viajero va solicitando, porque lo empieza de cero, le pide tal lugar, con tal prestador, etc. O cuando arranca por una oferta, pero empiezan con sus agregados y termina, o sea, lo que empezó un paquete elaborado, preelaborado mejor dicho, termina siendo un paquete a medida. Acá cabría, o me gustaría ver qué interpretación implementa la justicia. Yo entiendo que acá hay un espacio para los agentes de viajes respecto de esta resistencia al derecho de arrepentimiento cuando son paquetes a medida. Pero bueno, es una opinión mía. Otro derecho que quiero enfatizar es el deber de información. Y que tiene mucho correlato con la parte de la oferta también, ¿no? Pero ¿qué es el deber de información? El deber de información en el derecho de consumo, que está regulado en la Ley de Defensa del Consumidor y en el Código Civil, tiene que ver con la obligación de los prestadores de informar todo lo esencial para el viajero. Y cuando digo todo lo esencial, es todo lo que tenga que ver directa e indirectamente con el servicio, de tal manera que el viajero
tenga elementos para determinar o decidir si quiere o no quiere contratar. Y acá aparecen puntos como tipo de servicio, lugar, un momento de prestación, precios, impedimentos, beneficios, etc. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque esto también se relaciona con el consentimiento del viajero. El viajero tiene que ser libre de poder decidir si quiere o no quiere contratar. Entonces es importante que los prestadores sean completos con este deber de información, que también tiene que ser claro, ¿sí? Y si se valen a los prestadores, si se valen de alguna de un instrumento digital o un medio, digamos, electrónico, es importante también que integren ese deber de información las cuestiones del buen uso de ese medio. Es decir, por ejemplo, ¿qué implica para un prestador que haga clic en ofertar? ¿Implica que ya lo compré? ¿O implica que tengo un lugar? ¿O que tengo que pagar? ¿O qué es lo que implica todo eso? ¿Qué implica cuando yo hago clic en reservar? ¿Significa que tengo que esperar la confirmación de los prestadores? ¿O ya de momento que reservé ya está reservado? Bueno, todas esas reglas que nosotros queremos implementar, digo los prestadores, en sus páginas web o en sus apps, si es que la tienen, porque algunos más grandes sí las tienen, etcétera. Bueno, eso también integrarlo al deber de información. Después está la oferta. Y acá, gran temita que se ha armado esta semana con los pobres muchachos de Habana. Que la verdad que yo he notado que se armó una especie de grieta. Estaban los que, digamos, que alzaban la voz y reclamaban fervorosamente que quiero mi caja a toda costa, y están los otros que tildaban a los que querían la caja como de abogados cuervos y no sé cuántas cosas más le han dicho. La verdad que se ha armado toda una grieta. Pero si hay alguno que está escuchando esto y no sabe qué pasó, bueno, se lo paso en limpio. Habana, el Día de los Inocentes, ayer, hizo un posteo que intentó ser, digamos, amistoso, chistoso, gracioso, no sé cómo tildarlo, pero claramente no trató de ser una oferta, pero tiene todos los condimentos de oferta. Lamentablemente tenía todos los elementos de una oferta, estaba prometiendo algo. ¿Y qué pasa cuando uno promete algo? Tiene que cumplirlo. Así lo marca la Ley de Defensa del Consumidor, y de hecho, misteriosamente, no sé por qué, ahí el organismo, que no digo que esté mal, el organismo de defensa del consumidor rápidamente, porque tiene la capacidad de actuar de oficio, no necesita una denuncia, ya inició un expediente que seguramente culminará en una multa. Si me parece mal eso, no me parece mal. Lo que sí me gustaría, y yo ahí lo he compartido en redes, me gustaría que el organismo de defensa del consumidor también esté igual de atentos con los prestadores turísticos, más que nada las aerolíneas que han tenido muchísima desatención para los viajeros. Por supuesto, no lo digo en lo personal, lo digo por todos los comentarios que me llegan tanto por el blog como en distintas redes, y todos coinciden en varios prestadores, pero coinciden en la misma problemática, ¿sí? En que no los atienden, que los obligan a aceptar un voucher, y esto fue durante 2020 y 2021 también, ¿sí? Así que bueno, entonces todo, como decía, todo un gran tema con los muchachos de Habana, pero ahí se vio el ejercicio del peso legal de la oferta. Entonces, ¿a qué voy con este comentario con ustedes? Cuando un prestador ofrece sus servicios y promete un servicio a tal precio, esto se integra al contrato. Es como, para decirlo así, digamos de manera amigable, es como que ya está escrito en el contrato y firmado por los prestadores. Hay que cumplirlo, ¿sí? Así que, por un lado, a los prestadores, ojo lo que ponemos en las ofertas, porque después hay que cumplirlo. Siempre recuerdo un caso, ya tiene unos largos años pero me parece un buen caso y un caso ejemplar de un prestador, no importa el nombre, de un prestador, un agente de viajes que ofrecía un paquete muy barato para la época, en un medio muy conocido, medio papel, y un viajero X fue el lunes y quiso contratar ese paquete y dijeron que ya estaba todo vendido, lo cual era muy sospechoso. Y le ofrecían otro paquete que era más caro. Las malas lenguas dicen de que realmente lo otro era una especie de mentira, un anzuelo para atraer al turista y venderle el verdadero paquete, que era como que se presentaba como segundo y más caro. ¿Cómo terminó la historia? Y terminó la historia con una sentencia judicial en contra, porque el juez, para más para menos, le dijo, en este caso creo que fue la jueza, les dijo, bueno, ¿ustedes pueden demostrar que ya vendieron todo? Es decir, la cantidad de
pasajes que habían prometido lo vendieron, no lo pudo demostrar. Entonces, no puede demostrarlo y no cumplir con la oferta, lo sancionaron por un incumplimiento de oferta. Así que atención con la oferta. Y los viajeros, bueno, a prestar mucha atención en ver que lo que se ofrece después no quede, no se pretenda desvirtuar con, digamos, con términos y condiciones o con supuestas aclaraciones. Todo tiene que ser, digamos, armónicamente integrado. Así que las ofertas son importantes. Después, otro tema es, ¿qué pasa si el prestador no cumple con la oferta o no cumple con el servicio? Y acá la respuesta la tengo que dividir en dos, ¿sí? Porque después le voy a contar qué pasa en los casos más que nada vinculado al overbooking en transporte aéreo, ¿sí? Pero en el resto de los prestadores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá aparece la Ley de Defensa del Consumidor, donde ofrece como 3 posibles soluciones. Soluciones que están a la elección del viajero. La primera es que pueda exigir al prestador que cumpla con la prestación. Por supuesto, esto lo hará de manera distinta o lo hará más extendido en el tiempo. No sé, vamos a poner un ejemplo, perdón. Yo voy a un hotelero, tengo tal habitación y por un descuido de ellos la tienen vendida y entonces me alojan en otra habitación de menor categoría. Yo no puedo aceptar eso, Ojo, no puedo aceptar. O me pueden decir, no, mira, te podemos alojar estos 2 días en esta habitación de menor categoría y después el resto de los 7 días u 8 días te alojamos en la habitación que contrataste. Esto lo podemos aceptar. Después les cuento cómo terminaría. La otra opción que tendríamos es la de exigirle al prestador que cumpla la prestación, pero por otro prestador. No sé, por ejemplo, que no se alojen en otro hotel, ¿sí? De iguales características o mejor. O la otra es directamente, la tercera, rescindir el contrato y pedir la devolución de todo lo que se abonó, ¿sí? Ahora, cualquiera de estas 3 opciones no impide a que luego nosotros reclamemos por una compensación. Voy al primer caso. Si yo contraté una habitación, voy a inventar una categoría, categoría A, y me alojan, esto era por 10 días, y me alojan 2 días en categoría B y después en categoría A, claramente no es el servicio que contraté. Por más chiquito mucho, no se trata del quantum, acá tendrán que compensar y acá los prestadores pueden ofrecer lo que quieran, descuentos, un bono, lo que sea, ¿sí? Siempre a los prestadores recomiendo tratar de desactivar el problema, ¿sí? No tirarle nafta al problema. Quizás un buen plan de contención y de tratamiento del reclamo del viajero puede resolver estos temas, ¿sí? Ahí a tomar nota. Así que esas son las opciones que dan, ¿sí? Cualquiera de las 3, pero esto no impide que el viajero después pueda reclamar por una compensación. Otro tema es ¿qué hacer si me contagio de COVID? Bueno, primer punto, ya a esta altura no quiero decir que no, porque siempre hay casos que rompen la estadística, pero creo que la gran mayoría tienen todos previstos en los términos y condiciones qué sucede si el pasajero se contagia de COVID. Me refiero antes de viajar, ¿no? Y acá entran a jugar los términos y condiciones que yo mencionaba al principio. Por eso, de vuelta, hago un link a la charla de hoy. Atención y a leer bien los términos y condiciones. Hay prestadores que permiten reprogramaciones. Hay otros que te dicen, quizás invento, una gratis y la segunda ya un costo. Otros que te dicen directamente que se puede reprogramar, pero que pagando el diferencial al momento que se viaja por segunda vez. No por segunda vez, sino en el segundo intento. Hay muchas cuestiones, así que atentos bien a lo que firmamos, porque los términos y condiciones, si son claros, si fueron informados antes, son los que determinan cómo se va a tratar tal o cual problema o situación, como este caso, el de contagiarse de COVID. Ahora, si en el caso un prestador en el contrato no lo previó en sus términos y condiciones, no lo aclaró en algún documento que nos entregó antes de pagar o de aceptar el contrato, bueno, en estos casos, ¿qué debería suceder? Y de acuerdo al Código Civil y Comercial, fundamentalmente, acá se debiera
dos cosas: o se reprograma para más adelante sin ningún costo a cargo del viajero, paréntesis, o punto aparte, mejor dicho, salvo que el viaje, el de luego, el de reprogramación, tenga algún tipo de upgrade que por cuestiones objetivas permita o justifique ese incremento. Pero si es el mismo viaje, no se puede llevar. No se puede, mejor dicho, cobrar algo extra. O directamente se rompe el contrato y se devuelve el dinero sin ningún tipo de retención, ¿sí? Pero, como dije al comienzo, difícil veo que hoy en día los prestadores, después de casi 2 años de pandemia, no prevean en sus términos y condiciones esta situación. Ahora, ¿qué pasa en los casos de overbooking? ¿Qué es overbooking? Overbooking es la sobreventa. Es cuando, vamos a poner un ejemplo, una aerolínea que tiene capacidad para 120 pasajeros vende 130 vuelos, 130 pasajes. Porque quizás por estadística dice que hay un porcentaje X de no-show, como dicen, que no se presentan. Pero bueno, a veces pasa que se presentan. Entonces uno quiere abordar un vuelo y le dice no está sobrevendido. Bueno, ¿qué pasa cuando está sobrevendido? Y esto es una responsabilidad de la aerolínea. Voy a hablar de la aerolínea y voy a hablar de los hoteles, porque si bien puede pasar en cualquier servicio, o la mayoría de los servicios, mayormente se dan esto, ¿sí? Y acá la solución es distinta. Digo, si pasa en un contrato con una aerolínea a que si pasase con un contrato con un prestador de alojamiento turístico. Cuando se trata de un prestador de alojamiento turístico, bueno, la solución es la misma que conté antes cuando se incumple con el servicio o se incumple con la oferta. Es decir, o me prestan el servicio luego o de manera distinta, o me lo prestan por otro, o me devuelven el dinero, y todo esto sin perjuicio que yo después reclame. Ahora, una aclaración, porque también suele pasar. Un consejo más que nada al viajero para evitarse, digamos, disgustos y también reclamos en vano. Si hay un caso de sobreventa en servicio de alojamiento turístico y lo alojan en otro hotel de las mismas comodidades y categoría, ahora enfatizo esto, o mejores, bueno, acá se entiende como que hay una compensación y yo no recomendaría reclamar porque no habría caso, ¿sí? Perderían tiempo y hasta quizás también plata. ¿Qué significa categoría de comodidades? Bueno, si yo contraté un hotel 5 estrellas, bueno, que sea un hotel 5 estrellas. Pero ojo, capaz que yo contraté un 5 estrellas en la ciudad, por ejemplo, de Bariloche. Y me dicen, no, te puedo alojar un hotel 5 estrellas en las afueras de la ciudad de Bariloche. Y esto me implicará más gastos de movilización de las que tenía prevista. No son las mismas comodidades, ¿sí? O salgo de la línea hotel. Capaz que era, no sé, pienso, un resort que tenía ciertos servicios, accesorios que incluía el valor de la tarifa que pagué, y después me alojan en otro resort que no tiene los mismos servicios. Entonces no son las mismas comodidades. Así que atención a esto. Tiene que ser misma categoría y misma comodidades, o mejores categorías y comodidades, ¿sí? Pero no menos. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede cuando se trata de un overbooking en un servicio de transporte aéreo? Es decir, con una aerolínea. Bueno, acá el tema es distinto porque acá entra a jugar una resolución bastante vieja pero vigente, que, digamos, da un marco legal a las contrataciones, que es la famosa resolución 1532 del 98, que de hecho en mi blog la tienen linkeada. O sea, muchas de las normas que yo menciono acá las tienen en una pestaña en el menú de mi blog que dice normas legales. Ahí las pueden curiosear, ¿sí? Bueno, a ver, cuando sucede esto, los derechos que tiene el viajero son varios, a elección del viajero. Uno es ser incluido en el próximo vuelo de esa aerolínea que es al mismo destino, ¿sí? Y esto a veces puede ocurrir con horas de diferencia o días de diferencia, ¿sí? Esto no significa que después no podemos reclamar una compensación, ¿sí? La otra es, ante un caso de que no se pueda prestar ese servicio, bueno, que el famoso endoso, es decir, que la aerolínea endose el ticket con, digamos, garantías de espacio confirmado a otra aerolínea. Es decir, yo volaba con A y ahora voy a volar con B, ¿sí?
Y la tercera es que me cumplan con el traslado, pero quizás en otro medio. ¿Sí? De hecho, en lo personal a mí me ha pasado que tuve que volver a mi casa de una provincia y a volver en avión y terminé volviendo en micro. ¿Sí? Estos derechos no implican, no obstruyen que nosotros después reclamemos por una compensación. Ahora, ¿qué pasa si la aerolínea nos ofrece alguna de estas tres opciones más una compensación económica y nosotros la aceptamos? Ojo ahí, porque si la aceptamos ya de cuajo eliminamos todo intento de reclamo futuro. Después no vamos a poder reclamar, ¿sí? Así que no digo que no acepten, digo piénsenlo bien, porque una vez que aceptan esa compensación ya está, no hay chance de reclamar a futuro. Pero además de esto no termina acá. Además hay otros derechos. El viajero, mientras está en el aeropuerto, por un caso de overbooking, le deben garantizar acceso a medios de comunicación, tanto destino como medios locales es que necesita, ¿sí? Porque capaz que nosotros estamos viajando, digamos, en nuestra ciudad de origen, entonces tenemos que avisar al destino y avisar a nuestra familia o conocidos la situación, lo que nos está pasando, ¿sí? Además deben ofrecernos comidas y refrigerios acordes al momento que ocurre esto. Si ocurre en la mañana y será algo de desayuno, al mediodía el almuerzo y así, como se podrán imaginar. Ahora, si la demora supera las 4 horas, además de todo lo que estoy mencionando, la aerolínea debe brindarnos un alojamiento y también debe brindarnos un traslado del aeropuerto al alojamiento, ¿sí? Para esperar las 4 horas y tanto o más también, ¿sí? Pero atención, dato importante. Nosotros cuando se trata de aerolíneas, para poder reclamar todo esto, es importante cumplir con algo primario, que es presentarnos en el horario y en el lugar que la aerolínea nos indicó. Que ahora, no quiero hablar por todos, la mayoría la está cumpliendo, antes no pasaba tanto, digo ahora por la pandemia, por temas de colas y controles, etc. Antes no tanto, antes era, no, tenés que estar 2 horas antes, y la gente llegaba menos de 1 hora antes, ¿sí? Ojo con esto porque queda todo chequeado en el check-in. Y ahí queda todo registrado, mejor dicho. Así que importante cumplir con esa obligación primaria para poder reclamar todo el resto. Y finalmente es ¿dónde y cómo reclamo? Bueno, tengo un problema, lo que sea, y cómo reclamo. Siempre quiero partir de este punto que me parece medular, me parece importante. Y me parece ventajoso no solamente para el viajero, sino también hasta incluso para el prestador turístico. Lo que su humanidad permite, lo que su paciencia les permita, traten de agotar todas, pero todas las instancias e intentos de solucionar el problema con el prestador de manera privada. Intenten por teléfono, no, pero no me atienden. Bueno, búscalo por redes. No, pero no responde. Fíjate si hay un mail, fíjate si hay otro teléfono. Curiosidad, fíjate si hay quizás foros de consulta y uno dio con un teléfono. Intenten por todos lados, ¿sí? Como dije antes, lo que su humanidad permita y lo que su paciencia también les permita, ¿sí? Si no hay chances de poder buscar una solución porque lo que me ofrecen es irrisorio, no me ofrecen nada o no me atendieron después de no sé cuántos intentos, bueno, ahí sí vamos al plano del reclamo. Y acá tengo que dividir la cuestión, voy a dividirla así. En si contraté con alguna aerolínea a si contraté con cualquier prestador turístico. Cualquiera, hotel, agencia de viajes, el que sea. Si yo contraté con una aerolínea, bueno, sepan primariamente que ustedes pueden presentar una denuncia a ANAC. Pero usted, capaz que alguno está escuchando y me viene escuchando ese tema y me dice, pero Federico, vos no recomendás a ANAC. ¿Por qué no recomendás? No, no es que no recomiendo. O sea, mejor dicho, si uno cuando me consultan por redes, lo que busca es la compensación, y no le recomiendo ir a ANAC, porque ANAC va a aplicar una multa a la aerolínea. Pero esa plata que recauda ANAC es plata del Estado. No es que el turista, el viajero, va a tener una compensación económica. Por eso, digo, pueden presentar denuncia a ANAC, ANAC le aplica una multa, pero cuando buscan la compensación, tienen que iniciar el caminito del reclamo. Y si bien hubo gente que me contó que fue la defensa del consumidor, muchos no consiguieron resultados, algunos han conseguido resultados. Bueno, no digo que no lo hagan, pero si van a lo efectivo, yo trato de reclamar trato de aconsejar pensando en los recursos y en el tiempo de las personas cuando tienen un problema. Yo lo que recomiendo es ver con un abogado o una abogada e iniciar una mediación.
Y en esa mediación, que tendrá mínimo 2 audiencias, hay muchas chances de que puedan lograr un acuerdo, genial. Y si no logran nada, bueno, ya seguirán el camino del reclamo en la denuncia, mejor dicho, en la demanda de daños y perjuicios. Paréntesis, el tema de la competencia de un abogado. ¿Dónde voy? Hubo casos de contencioso administrativo, de hecho hace poquito un famoso caso con Italia junto con Despegar, que se desarrolló en contencioso administrativo. Y acá hay muchas cuestiones, porque ese contencioso administrativo no tiene competencia, otro dice que sí. Miren, gente, yo me hago un costado de esas discusiones. Les cuento, la mayoría de los casos se discuten en la justicia federal, ¿sí? Ahora, no les quiero mentir, ¿hubieron abogados que fueron al contencioso administrativo? Sí. Y de hecho hubo un caso hace no mucho donde la Cámara resolvió que la competencia no era el contencioso administrativo, sino que era la justicia federal. Pero bueno, la justicia acá en Argentina tiene la particularidad de que sus sentencias, salvo casos de fallos plenarios, no tienen ese peso de obligatoriedad. Así que habrá jueces que dirán, no, yo entiendo que soy competente, y otros dicen que no. Así que, bueno, ya después lo verán bien con su abogado. Ese es el camino en el caso de contratar con una aerolínea. Ahora, si contrato con cualquier otro prestador, agencia de viajes, hotelero, prestador de turismo aventura, lo que fuera, ¿dónde y cómo reclamo? Bueno, como siempre digo, ¿no? Antes tratar de agotar todas las instancias con el prestador, pero si no consigue ningún tipo de resultados, bueno, acá yo les recomiendo el organismo de defensa del consumidor, que encima en la página de defensa del consumidor ustedes vayan curioseando, tienen acceso para ver las distintas sedes que tienen repartidas en toda la República Argentina y en distintas provincias. Así que si hay alguno que esté escuchando y dice, no sé, voy a inventar, yo soy de Salta, bueno, en Salta tenés, y no sé si en otras ciudades más también en la provincia de Salta, y así en cada provincia, o sea, no hace falta que vengan a Buenos Aires, ¿sí? Y ahí pueden presentar su denuncia, donde les recomiendo que hagan un relato de todo lo sucedido y aporten todas las pruebas, copias de chat, conversaciones por mail, respuestas, documentos que le enviaron, todo, aporten todo para, digamos, dar un marco bien objetivo de lo que están reclamando y sean claros en lo que están reclamando, ¿sí? Cuenten bien el problema. Un consejo, mi consejo de abogado, ¿no? No traten de hacer mucho hincapié en las cuestiones subjetivas. Esas cuestiones subjetivas de que tiene que ver con cómo me cayó lo que me dijo, en las formas que me dijo. Traten de hacer más hincapié en las cuestiones subjetivas. Es decir, qué me prometieron, qué no me dieron, o cómo me lo dieron, ¿sí? Qué tiempos tardaron. Hagan hincapié, pero hagan un relato más ordenado de todo lo que pasó, para que el organismo que atienda sepa bien qué fue lo que pasó, ¿sí? Ahora, cuando se denuncian en defensa del consumidor, al menos en Buenos Aires y en otros casos también, dan instancias de conciliación. Y esto es muy positivo porque puedan acordar esas diferencias, tanto prestador como viajero. Así que recomiendo a los viajeros tratar de ir, digamos, al menos con un té de tilo, ir más tranquilos, y a los prestadores turísticos también ir tranquilos y entender que esa es una instancia donde se puede minimizar el problema, se puede resolver, ¿sí? No se trata de ver quién es justo, quién es correcto, sino de, bueno, a ver, tengo un problema y ese problema puede ser más grande luego, bueno, vamos a minimizarlo, vamos a ofrecerle algo al viajero, ¿sí? Por este problema que yo, por un descuido, sin querer o no importa, bueno, ofrezcamos algo coherente, así que atención a eso. Pero si no se acuerda nada, la historia no termina ahí, y acá los pasos siguientes serán el de ir con abogado o abogada y iniciar el reclamo judicial. Si no hubo ningún tipo de conciliación, van a tener que pasar por una mediación previa. Pero si hubo una conciliación y el prestador no fue, o fue pero no se arregló nada, no hace falta mediación previa y ya se arranca con el reclamo, ¿sí? Para reclamar en estos temas, si quieren, les puedo recomendar el episodio 25 y el episodio 26 de este podcast. Bueno, espero que les haya servido y espero que no tengan que utilizar muchas cosas que estoy contando acá, pero en ese caso, bueno, espero que este episodio les sirva. Hemos llegado al final de este episodio y también al último episodio de este año, así que nos veremos en el año 2022 con más episodios todos los viernes, más allá que este salió el jueves por razones de fiestas, pero bueno, nos veremos
el año que viene con más episodios y con novedades, así que atentos, espero que les gusten esas novedades, atentos a lo que se está por venir. Y nada, aprovecho a saludarlos, a mandarles un gran abrazo, agradecerles como siempre el apoyo que tienen. Para mí esto es fundamental, que me apoyen acá, que me apoyen en las redes sociales, porque como siempre le cuento a la gente cuando me escribe por privado y me dicen si me pueden pasar el caso, no hago todo esto con finalidad de buscar clientes ni nada por el estilo, simplemente lo hago con una finalidad altruista de poder compartir mucha información. Por supuesto que no es información que reemplaza el asesoramiento legal de un abogado, pero es información que trato de situar al viajero y también a los prestadores en el contexto legal que rodea a esos vínculos que suceden en el ámbito turístico. Así que bueno, nos veremos en el que viene, les mando un fuerte abrazo, cuídense y felices fiestas.